Vamos con la letra Vav. En el Aleph Bet Ashuri, la Vav es una línea vertical. Este es en el Ashuri, ¿verdad? Bien dibujado. O sea, detallado. Y este es como se hace cuando es más simple. Hay gente que solo hace una línea vertical, por si algo. O sea, si no le quieren hacer esa línea chiquitica. Hay gente que hace solo una línea vertical. Y, o sea, si esta línea se hace muy larga, se va a confundir con una rage. Entonces, tengan cuidado. Pero si se hace muy larga. El valor numérico es 6. Esto representa a un hombre de pie, un hombre erguido. Entonces esta línea sería la cabeza, como si estuviera viendo al suelo. Entonces esto representa a un hombre, también representa un clavo. La cabeza del clavo, clic, como el hombre que fue sacrificado con clavos. El valor numérico es 6. Y el hombre fue creado en el 6º día. ¿Estamos? En el otro Aleph Bet, este viene siendo el pictográfico, la Vav es una estaca, es un clavo. En lo que respecta todo lo demás, toda la información, la letra Vav representa conexión, ¿verdad? Conexión, por eso es un clavo. Dos tablas se conectan con un clavo. Dos palabras se conectan con una Vav. Por eso en hebreo la Vav es una I. Entonces, si uno pone una Vav al inicio de una palabra, va a ser I la palabra. ¿Verdad? Por ejemplo, muchos versos en la escritura, muchísimos, empiezan con Vav. Porque empiezan diciendo, y dijo Yahweh, o y dijo a tal persona, y aconteció después, y etcétera. Entonces, la Vav es una I. Cuando se pone al final de una palabra, se refiere a una persona, es un hombre. Como estamos diciendo que es un hombre. Entonces, cuando está al final de una palabra, si está al final de un sustantivo, se refiere a que ese sustantivo le pertenece a un hombre específico, a él. ¿Sí me explico? Como Kabodó es el honor de él. Kabod es honor. Se le agrega la Vav al final como una O y es el honor de él. ¿Está claro eso? Por eso es un hombre. Cuando la Vav se pone en el medio de un verbo, quiere decir que el verbo se está dando en ese momento. Entonces es como que el verbo se está conectando al presente. Se le está poniendo un clavo porque se está dando ya. El hombre lo está actuando en ese momento. Cuando se pone al final de un verbo, quiere decir ellos. ¿Por qué? Porque el verbo, en su forma original, ya se refiere a él. Bará quiere decir él creó. En pasado, o sea, todo verbo, su raíz, son 3 letras, es en pasado, y tiene ya incluido el artículo él. Entonces, Bará quiere decir él creó. Si uno pone una Vav al final, quiere decir ellos crearon, porque es él más un hombre más. La Vav del final, ellos hicieron. ¿Sí me explico? Entonces, dice aquí, en el principio de la creación, cuando la luz infinita llenaba toda la realidad, Elohim contrajo su luz para crear un espacio vacío, como si fuese el lugar necesario para la existencia de los mundos finitos. ¿Quedó eso claro? Vean qué poderoso. ¿Se acuerdan que en esto que estábamos haciendo, Kol, la voz, fue lo que salió de la realidad de Yahweh cuando la palabra se usó para crear todo lo que existe? Pero solo es la voz la que sale. La palabra se mantiene en la mente, la voz sale de la boca. Y de la Kol, de la voz, ven que agarré la Vav y la bajé porque es el hombre que descendió, del cual se hizo una imagen, como un espejo. Entonces vean qué curioso que usé la Vav entrando al espacio que fue creado cuando la luz se contrajo.
Y qué curioso que esté mencionando aquí eso. Repito, en el principio de la creación, cuando la luz infinita llenaba toda la realidad, Elohim contrajo su luz para crear un espacio vacío, como si fuese un lugar necesario para la existencia de los mundos finitos. Cualquier otra realidad aparte de la de Yahweh fue creada dentro de ese espacio. Yahweh se mantiene apartado de toda realidad. Dice, dentro de este vacío, Elohim atrajo hacia abajo, hablando figurativamente, una línea de luz única. Una línea única, sola, de luz. Como la Vav, la voz, el Hijo del Hombre, que es la voz saliendo de la boca hacia el espacio, el lugar donde esa persona está. Entonces, metiendo dentro de este vacío, o más bien, dentro de este vacío, Elohim atrajo, para que bajara, figurativamente hablando, una única línea de luz que venía desde la fuente infinita. Este rayo de luz es el secreto de la letra Vav. Entonces la Vav es ese rayo de luz que salió de la realidad del Padre para entrar en el vacío que se creó para los mundos finitos. Y también para conectar, por supuesto, para Yahweh poder conectarse con eso que estaba creando. Yahushua es el hombre que fue sacrificado con clavos y él es la luz, el rayo de luz que se manifiesta del Padre para revelarnos quién es el Padre, para poder ver nosotros. Y me alegra mucho esto porque recuerden que esto se los dije, estaba pensándolo y lo vine a hacer aquí así sin haber leído esto, sin haber pensado en esto. Obviamente esto yo lo he leído en un pasado, pero hace mucho como para haberlo hecho pensando en esto, me refiero. Por algo se puso la baba ahí como la que bajaba. Y aquí estamos viendo que esa era la letra que había que usar específicamente. Este rayo de luz es el secreto de la letra Vav. Aunque la línea es singular en apariencia, en realidad posee dos dimensiones. Vean qué perfecto. Por eso es la Vav de la voz de Kol que descendió, la cual cuando descendió hizo una imagen, dos dimensiones. Es una, viéndose en el espejo. Entonces parecen dos. Cualquiera que ve desde otro lado dice, mira, hay dos. Pero no, es un espejo, una de esas dos. ¿Sí me explico? La palabra Kol, que es voz, como vengo hablando, la Kuf es una letra que desciende del renglón, la única de las 22, si no contamos las letras finales. Lamed es la única letra que asciende del renglón. Kol tiene ambas, porque representa la Vav, el hombre, que desciende del cielo a la tierra para después ascender de la tierra al cielo, al haberse convertido en el buen pastor, representado por la Lamed. ¿Sí está claro? La Lamed es un pastor y asciende. Entonces el pastor que asciende, después de haber muerto como el Hijo del Hombre, quien bajó del cielo en un principio como la Kuf. Entonces, una baja, la otra sube, como las dos dimensiones de la Vav que se encuentra en el medio. Una Vav de arriba, una Vav de abajo, como los dos Aleph Bet, las 22 celestiales, las 22 terrenales. Y dice, entonces, a pesar de que esta línea en apariencia es singular, sin embargo posee dos dimensiones, una externa, así como también una interna. Una fuerza externa, así como también una fuerza interna. Ambas toman parte en el proceso de la creación y en la continua interacción entre el poder creativo y la realidad creativa. Entonces, esas dos dimensiones se refieren al poder para crear y la realidad de eso que fue creado. El de la izquierda yo lo puse como la Vav que descendió, ese es el poder para crear. Y la ilusión es la realidad creada. Esas dos dimensiones. También dice, ¿verdad? Una interna y una externa. Lo interno es lo invisible, lo externo es lo visible. Entonces, lo interno es lo del Padre, lo externo, la realidad donde sale la voz a hacer algo.
Bueno, para ser escuchada. Entonces dice, ambas de las cuales toman parte en el proceso de creación y en la continua interacción entre el poder creativo y la realidad creada. Entonces también representa el proceso de crear y el proceso en el que estamos. Cuando ya todo fue creado, pero se mantiene creado. Entonces Yahweh mantiene creando todo cada instante. Él tiene que decidir que siga existiendo. Entonces la Vav representa el poder para crear lo que ahorita se mantiene. Y el hecho de que se mantenga es Yahweh creando continuamente. Yahweh hizo la creación en 6 días y a través del Hijo del Hombre la mantiene. Bueno, también a través de Mashiach la hizo, ¿verdad? Porque hizo la tierra con su palabra. Dice, la fuerza externa de esta línea es el poder de diferenciar y separar los varios aspectos de la realidad. Por eso recuerden que Bará, que es crear, está directamente relacionado con separar. Entonces, Yahweh, cuando empezó a separar todo lo que había sido formado como un montón, la creación en potencia, hablando de materia, Yahweh dijo, ok, que se separen las aguas, que del agua salga tierra, que se separe la luz de la oscuridad. Entonces la creación fue empezar a separar la creación que ya estaba en potencia desde que Yahweh soltó su poder con la palabra a través de la voz. Y como la separación de todas las cosas para tener la creación se dio en 6 días, es la Vav, que tiene valor numérico 6, lo que nos permite diferenciar qué es agua, qué es tierra, qué es un animal, qué es un ser humano. Y es el Hijo del Hombre, la Vav, quien vino y a través de su sacrificio con un clavo, con clavos, nos dio el espíritu para poder ver y entender y diferenciar lo puro de lo impuro. Entonces, dice, la fuerza externa de esta línea es el poder de diferenciar y separar los varios aspectos de la realidad y de esta manera establecer un orden de jerarquía de arriba hacia abajo dentro de la creación. Como acabo de decir, ¿qué es un hombre? ¿Qué es un animal? ¿Qué es un objeto inanimado? La fuerza interna de la línea es el poder de revelar lo inherente, la inherente inclusión de varios aspectos de la realidad. Lo repito, la fuerza interna de la línea es el poder de revelar la inclusión inherente de los varios aspectos de la realidad, o sea, ver cómo todo está conectado a pesar de verse separado. Cómo saber que todos nosotros, a pesar de ser varios, somos uno. Entonces, ¿por qué? Porque la Vav conecta. Entonces la Vav es la que nos ayuda a entender cómo todo está conectado, a pesar de haber sido separado en 6 días. Dice, entonces, la fuerza interna de la línea es el poder de revelar la inclusión inherente de los varios aspectos de la realidad, uno en el otro, y así unir cada uno juntamente como un todo orgánico. O sea, poder llegar al origen del todo y notar que orgánicamente todos somos uno, todo es uno, todo empezó como uno. Porque viene del uno, que es Yahweh. Y por eso en el primer día de la creación, Yahweh no dijo es el primer día, él dijo día 1. Yom Echad. Porque fue el uno, el Echad, el que hizo todo lo que vendría a partir de ese momento. A pesar de ser oscuridad y luz, todo vino de uno, Echad. La propiedad de la letra Vav, en su uso en el hebreo, se refiere a la Vav como Ajibur, la Vav de conexión, la I. La primer Vav de la Torah está en el primer verso. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Y la tierra, perdón, la tierra. Entonces, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, los cielos, Vav, et haaretz. Entonces dice,
La primer bab de la Torá aparece, donde les acabo de decir, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Funciona para unir el espíritu y la materia. Por eso está entre el cielo y la tierra. Cielo es lo espiritual, tierra es lo material. La Vav une ambas cosas. Por eso Yahushua, a través de su sacrificio con clavos, como un hombre, murió para unir el cielo con la tierra. Y por eso hizo la oración que decía: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Porque estaba uniendo en ese momento, a través de su sacrificio, ambas realidades. Y por eso a través del último se termina de cumplir eso, cuando se quita el velo entre lo uno y lo otro. Y ya los pocos pueden recibir el cuerpo espiritual, además de ser en su espíritu ya hermanos de Mashiach. Entonces, dice: sirve para unir el espíritu y la materia, como el alma que une el espíritu con el cuerpo. Y es el alma, la persona, el hombre, la Vav, que fue creada en el sexto día, quien se va al Seol cuando muere. La carne se va a la tumba y el espíritu vuelve al Padre que lo envió. Entonces el cuerpo que se hizo del barro vuelve a la tierra, el espíritu que fue enviado por el Padre vuelve al cielo. Y la Vav es el alma que estaba uniendo dos partes en una persona. Entonces, esta Vav que aparece al inicio es la palabra número 6 de la Torah. Valor numérico 6. El hombre fue creado en el sexto día y en el sexto milenio se va a unir lo espiritual con lo terrenal. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. La sexta. Dice: esta Vav que aparece en el inicio es la sexta palabra de la Torá. Y es la letra número 22 del verso. En el verso termina siendo la letra número 22. ¿Cuántas letras hay en el Aleph Bet? 22. Como sabemos, Yahweh hizo todas las letras para después escribir toda la Torá, para después hacer toda la creación, al leer la Torá. Como el plano que hace el arquitecto antes de construir la casa. Y le dice a la gente: ok, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal cosa. Así hizo Yahweh. Esta Vav que aparece al inicio es la sexta palabra de la Torá. Y la 22, la letra 22 del verso, hace alusión al poder de conectar y relacionar todos los 22 poderes individuales de la creación. Las letras, cada letra es un poder para crear. Por eso el poder que tenemos en la boca de la vida y la muerte, porque usamos palabras, como ya uso palabras para crear todo lo que existe. La Vav aparece de 22 porque representa el poder de conectar todas estas letras de tal forma que se formen palabras. Cuando unimos una letra con otra letra, tenemos una palabra. Esa palabra crea algo. ¿Qué es lo que crea? Lo que esa palabra significa. Y el unir es la Vav. Entonces, hace alusión al poder de conectar y relacionar todos los 22 poderes individuales de la creación. Las 22 letras del hebreo, de la Aleph a la Tav. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et. La palabra número 6, be'et. Una Vav, una Aleph y una Tav. O sea, el poder de la Vav de conectar todo el Aleph Bet. De la Aleph a la Tav. ¿Está claro? De conectar el Aleph Bet del cielo con el Aleph Bet de la tierra. Por eso, et hashamayim be'et haaretz. El Aleph Bet del cielo con el Aleph Bet de la tierra. La palabra et, la cual aparece antes de ambas instancias de la palabra el o la, ¿verdad? El cielo, la tierra. En este verso se escribe Aleph Tav, et. Recuerden que la palabra Aleph Tav, que representa el primero y el último, representa el Aleph Bet, representa una flecha que indica algo. Bereshit bara Elohim et hashamayim. En el principio creó Elohim. ¿Qué creó? Los cielos. Una flecha. Pero no se traduce. No tiene traducción al español o al inglés o a nada. Ahí está et, no la traducen.
porque representa el espíritu de Yahweh, que es el primero y el último, en la Torah, que se escribió con el Aleph Taf, con el Aleph Bet. También si se pone una letra, digamos, Eto es él. ¿Se acuerdan la Vav que les dije que era un él si estaba al final? Eto nada más quiere decir él. Y si dice Ito, es con él. Entonces, Et puede ser simplemente una flecha que indica algo en la lectura. Si se le agrega una letra, sirve como preposición, que puede ser nada, como la letra siendo él. Entonces, la flecha con la Vav al puro final sería él, indicando de quién se está hablando. Pero si se pronuncia Ito, es con él. Y hay otra forma en la que también es de él, o viniendo de él. ¿Está claro? Por si algo. Entonces, dice: la palabra et es generalmente tomada para representar todas las letras del Aleph Bet, desde la Aleph a la Taf. Lo que les decía. Los sabios interpretan la palabra en este verso para incluir todos los objetos varios de la creación presentes dentro del cielo y dentro de la tierra. Entonces, Bereshit bara Elohim et hashamayim quiere decir, en el principio creó Elohim todo lo que existe en los cielos y todo lo que existe en la tierra. Porque todo lo que existe se conoce a través de cómo se llama, y cómo se llama se escribe con las letras del Aleph Bet que Yahweh usó para crear eso. Dice, en el hebreo bíblico, en el hebreo de la escritura, la letra Vav también posee la función de invertir la conjugación del verbo. ¿Se acuerdan? Se los había mencionado. Si un verbo aparece en pasado, se le pone una Vav, que se le llama la Vav Hajipuj. Entonces el verbo que era en pasado, ahora es en futuro. Entonces, Bayomer quiere decir, si no es la Vav reversible, quiere decir, y él hablará, él dirá. Pero Bayomer con la Vav reversible quiere decir, y él dijo, y él habló. Entonces, aparece una palabra conjugada en futuro, pero se le agrega una Vav y ahora es pasado. ¿Por qué es eso? Porque en la historia, cuando Yahweh está contando en la Torah, en la historia se está viendo que se está contando valga la redundancia, una historia cronológicamente. Pero para nosotros ya pasó. Entonces es en pasado, pero en ese momento está pasando después de algo. ¿Sí me explico? Por eso el verbo está en futuro, pero una Vav la hace pasado, para entender que es un relato de algo que ya pasó, pero en ese momento estaba sucediendo después de algo anterior. La Vav antes de la palabra es una I. La Vav después es un artículo. ¿Está claro? Por eso él, lo que les dije ahora. Pero si aparece al inicio es I. Ahora bien, cuando es un sustantivo con la Vav al final, es el sustantivo de alguien, un hombre, una Vav. Si es el sustantivo, si es un verbo, se le pone una Vav, ahora es ellos, porque ya el verbo trae una persona. Se le agrega un hombre, ya son varios. ¿Sí está claro? Pero siempre que se pone al inicio es una I. A menos, que quede claro, a menos de que sea el inicio de un nombre o algo así, ¿verdad? La Vav es una U, una O y una V. Entonces a veces, de hecho, a veces está al inicio de una palabra, por si algo, no se me confundan mucho. A veces está al inicio de una palabra y dependiendo de la letra que sea la primera de la palabra, se pronuncia U, se pronuncia B o se pronuncia... Bueno, en realidad es U o B, dependiendo de la palabra que sigue. Ve, por ejemplo, aquí tiene como V y como U. Aquí, digamos, la palabra vilón. Vilón empieza con Vav, pero como V, obviamente, ¿verdad? Vilón significa cortina. En Ulay aparece de segunda. Y como pueden oír, se pronuncia U. Y en Kol se pronuncia como O. Está de segunda también. En el hebreo de la escritura, la letra Vav también posee la función de invertir
la conjugación aparente de un verbo a su contrario, de pasado a futuro o de futuro a pasado. Y esta es la Vav Hahipuk, como les dije. La primera apariencia o la primera vez que aparece este tipo de Vav en la Torá es la letra Vav que inicia la palabra número 22 de la historia de la creación. Y Elohim dijo, recuerden que la primer Vav era en la palabra sexta, pero la letra número 22. Ahora la palabra número 22, mostrando esa misma conexión con la Vav, la palabra número 22 es cuando dice, y Elohim dijo, o sea, Vayomer Elohim, lo que les decía, que es lo más común. En futuro, pero la Vav lo vuelve pasado. Entonces, lo que seguía del verso anterior fue que Yahweh dijo algo, por eso fue futuro. Pero lo dijo en el inicio de la creación, por eso es pasado. ¿Se entiende? Entonces, y Elohim dijo, esta es la primera vez que explícitamente se dice uno de los 10 dichos de la creación. Esta es la primera explícita vez en la que se dice uno de los 10 dichos de la creación, ¿verdad? Elohim dijo, hágase la luz. Elohim dijo, sepárense las aguas. Esta fue la primera. Entonces, la primera vez empieza con una Vav reversible, Hahipuk. Y Elohim dijo, el verbo set, dijo, empieza invertido del futuro al pasado. Vayomer. Amar es él dijo. Y Omer, él dirá. Vayomer, reversible, él dijo. Bueno, perdón. Y él dijo. ¿Sí está claro? Entonces el verbo dijo está siendo invertido del futuro al pasado por la Vav al principio de la palabra que dice sea la luz. Y fue la luz. El fenómeno de la luz rompiéndose o quebrándose a través de la oscuridad o separándose de la oscuridad del Tzimtzum. El Tzimtzum hace alusión a la contracción, se refiere a la contracción de la luz. Dice, el fenómeno de la luz rompiéndose a través de la oscuridad de la contracción, la primordial contracción, Tzimtzum, es en sí mismo el secreto del tiempo. El futuro convirtiéndose en el pasado, que permea todo el espacio. ¿Ven qué profundo es eso? Lo voy a repetir como 5 veces. Recuerden que cuando Yahweh hizo el espacio, empezó el tiempo. Tiempo-espacio son una misma entidad. El tiempo es el masculino, por eso se representa por una aguja en el reloj. El espacio es el femenino, y por eso la mujer se embaraza. ¿Estamos? Entonces, tiempo y espacio fueron creados cuando Yahweh hizo el Tzimtzum, la contracción. Y vean lo que dice aquí, el fenómeno de la luz rompiéndose a través de la oscuridad de la contracción primordial, en sí mismo es el secreto del tiempo que permea el espacio. Porque uno en el espacio puede viajar de aquí para allá, de derecha a izquierda, adelante hacia atrás, saltar, ir hacia arriba o caer, ir hacia abajo. Pero uno no puede ir y viajar en el pasado. Uno no puede viajar al futuro. Uno está atascado como con una Vav que lo pega en el tiempo. ¿Sí me explico? Entonces la Vav que lo pega uno en la dimensión del tiempo, solo en el presente, también representa cómo al estar nosotros prensados, atascados en el presente, lo que podemos ver es cómo el futuro se convierte en pasado una vez que lo vivimos. Como la Vav convierte el futuro en pasado y el pasado en futuro. Por eso Yahweh también dijo a través de Yahushua que el fin de los tiempos estaría en el principio. ¿A través de quién sucedió eso? De Yahushua, la Vav, el Hijo del Hombre, quien fue sacrificado al ser colgado, clavado con Vavs. Entonces,
Muy poderoso esto. Es el secreto del tiempo que permea el espacio. Dice, en el servicio celestial del Yahudí, el poder de atraer del futuro hacia el pasado es el secreto del Teshuvah, del arrepentimiento, el volver a Yahweh. Cuando uno hace arrepentimiento, está viajando en el pasado. Porque ante Yahweh, usted está en el momento antes de haber pecado. Porque le perdona el pecado, es como si no lo hubiera hecho. Entonces se fue al pasado, porque en realidad sí lo hizo, ¿verdad? Por algo se arrepintió. Pero el arrepentimiento lo hace devolverse a Yahweh. Y ese devolverse es como volver en el pasado al momento donde no hizo nada. Cuando hay verdadero arrepentimiento, que quede claro, ¿verdad? Y por eso hay que devolverse. Uno dice, me arrepiento, pero sigue en el mismo lugar, está engañado. Entonces, el servicio celestial de un Yahudí es el poder de traer del futuro hacia el pasado, que es el secreto de Teshuvah, a través del amor. O sea, esto sucede cuando uno se arrepiente por amor, no por miedo. Recuerden que cuando una persona se arrepiente por miedo, nada más recibe la mitad del castigo, como Caín. Uno se debe arrepentir por amor, porque ama a Yahweh, quiere servirle, quiere complacerle, quiere hacer lo que es correcto, por amor a la verdad, no por miedo al infierno. Entonces, Teshuvah de amor es el poder de viajar en el tiempo, del futuro al pasado, hasta el momento antes de haber pecado, para que Yahweh ya no tome ese pecado en cuenta, contra uno. A través de Teshuvah, que es de miedo, a través de Teshuvah por miedo, los errores deliberados de uno se convierten en errores. Se le quita la mitad. O sea, pasa de Hatat a Asham. ¿Se acuerdan? Una cosa es cometer un pecado sabiendo lo que está haciendo y otra cosa es cometerlo sin saber lo que estaba haciendo. Diferente es la culpa. Es peor si usted sabía lo que estaba haciendo que si no sabía. Cuando uno sabe lo que estaba haciendo y pecó, si se arrepiente por miedo, se le toma como si hubiera pecado por error. Pero cuando uno se arrepiente por amor, se le toma como que nunca pecó del todo. ¿Sí está claro eso? La diferencia entre el arrepentimiento. Entonces, dice, a través de la Teshuvah por miedo, las transgresiones deliberadas de uno se convierten en errores. La severidad de las transgresiones pasadas que uno haya cometido se convierten en parcialmente dulces. O sea, la mitad del castigo. Repito, el ejemplo primero es Caín. Pero no completamente cambiadas. Lo que les decía, no se le quita completamente. Siempre tiene pecado. Entonces, el que se arrepiente por miedo al infierno se mantiene con pecado. Pero no es tan malo como antes. Como los que andan pecando adrede. Por eso los muchos se arrepienten por miedo al infierno, pero no confiesan el nombre de Yahushua porque no tienen amor por la verdad. Entonces es un arrepentimiento a medias. Por eso van a tener que morir para después ser justificados. Se les va a tomar como que pecaron sin saber lo que estaban haciendo. Por eso necesitan un sacrificio Asham. Y Yahushua fue el Hatat. ¿Está claro? Entonces, dice, sin embargo, cuando un Yahudí se devuelve en amor, hace Teshuvah en amor, sus transgresiones deliberadas se convierten en méritos. ¿Se acuerdan lo que les había dicho? Esto es sorprendente porque Yahweh convierte los obstáculos en gradas para uno llegar a Él. Por eso el hombre que se arrepiente llega más alto que el hombre que nunca pecó o nunca se arrepintió. ¿Verdad? Yahushua nunca pecó. Ningún hombre ha logrado eso. El punto es que si un hombre piensa ser muy justo, no se arrepiente de las cosas que hace porque ni se da cuenta que las hace. El hombre que reconoce su bajeza, al reconocer su pecado, se eleva más alto que aquel que no se ha arrepentido. Entonces, como dice en hebreo, que el Baal Teshuvah se eleva más que el Sadik. Esto es muy interesante y es por eso que estamos viendo aquí. Porque una cosa es no haber pecado y otra cosa es tener unas gradas para subirse y estar más alto del que dice no haber pecado. Y esas gradas son los pecados que uno cometió. Cuando uno los admite, Yahweh dice, ok, ahora esto le va a servir como
impulso. Le va a servir como sabiduría, experiencia para que ayude a otros. Entonces, cuando uno ha pecado y viene al Padre, Yahweh se olvida de lo malo que usted hizo, pero eso malo que usted hizo, ahora lo usa Yahweh para elevarlo a usted. Obstáculos que eran piedra de tropiezo para usted se convierten en algo para que usted pueda ponerse arriba de todo. Cuando usted está por encima del pecado que cometía, se eleva por encima de aquellos que dicen nunca haber pecado. No tienen en qué subirse. ¿Sí me explico? Como el hombre fariseo publicano que decía, perdón, el fariseo que decía toda porque no soy como ese publicano, pecador. Y el publicano ni entraba porque decía es que no valgo nada. Y Yahushua dijo, este hombre fue apartado, ya fue purificado e iba perdonado a su casa, mientras que el otro iba todavía pecador. Entonces aquel que verdaderamente se arrepintió y reconoció su bajeza estaba por encima del fariseo que se pensaba muy alto. ¿Está claro eso? Muy poderoso. Entonces, las fallas de uno del pasado, cuando uno se arrepiente por amor al Padre, se convierten en méritos. Imagínense eso. Sorprendente, porque si uno se mantiene en el camino de la verdad, cuando llegue allá, más bien lo que uno hizo mal va a agregarle crédito en la cuenta. Porque uno, por lo que aprendió, ayudó a otros y no lo volvió a hacer y un montón de otras cosas. Entonces, continúo. Dice, cuando un Yahudí retorna en amor, su transgresión adrede se convierte en méritos. Que resulta de las transgresiones de uno se convierten en la fuerza que lo motiva a uno para volver a Yahweh, compasión más grande que aquella de uno que nunca ha pecado. Un hombre que no ha pecado dice, no, yo estoy bien, yo no tengo que hacer nada extra. Mientras que el que ha pecado dice, no, yo tengo que ver qué hago para poder volver. Entonces termina haciendo algo más que lo que hacía el otro o hizo el otro. ¿Sí me explico? Sin embargo, cuando un Yahudí se devuelve en amor, sus transgresiones deliberadas se convierten en méritos por el simple hecho de ser consciente de su distancia de Elohim, lo que resulta de nuestras transgresiones. Cuando transgredimos, nos alejamos de Yahweh. Por eso Yahushua es el camino a Yahweh, para poder volver a Él. Entonces, cuando pecamos, nos alejamos de Él. Cuando somos conscientes de cuán lejos nos encontramos de Él, es cuando esa conciencia se convierte en la fuerza motivadora para volver a Elohim con una pasión más grande de la de aquel que nunca ha pecado, piensa nunca haber pecado. Porque obviamente está escrito, no hay hombre que sea tan bueno que solo haga el bien y nunca peque. Solo Yahushua, Yahweh en la carne, quien lo cumplió para poder nosotros ser liberados de sus pecados que llevan a muerte. Cada Yahudí tiene una porción en el mundo que viene. ¿Verdad? Según los judíos, todo judío entra al cielo, sea como sea quien sea. Como entendemos, solo los que están en Yahushua son Yahudim. Entonces, sí es cierto que todo Yahudí tiene una parte, porque son todos los que están en Yahushua. Cada Yahudí tiene una porción en el mundo que viene, como está escrito. Y todos ustedes son una nación de Sadikim, de justos. Por siempre heredarán la tierra. ¿Verdad? Dice toda la nación, no dice unos de la nación. Pero recuerden que la verdadera nación son los escogidos. Dice, el poder de Teshuvah para completamente convertir el pasado de uno en bien es el poder de la Vav para invertir el pasado en futuro. Vean qué poderoso. El poder de la Teshuvah es el poder de convertir el pasado de uno que era malo en algo bueno. Cuando uno se arrepiente y viene al Padre, de repente todo lo que hizo en el pasado está bien. Vean qué sorprendente. Lo que es bueno el Padre. Y por eso uno no debería andar sufriendo por lo que hizo antes. Andarse culpando. Es que yo sí soy. Es que... Porque una cosa es reconocer, tener la conciencia, y otra cosa es volver. Y si una vez que volvió fue aceptado, ¿por qué va a andar quejándose? Qué feo que es cuando uno perdona a alguien y la persona le sigue diciendo todos los días, ay, pero perdóneme, que ya lo perdoné. Ya me tiene cansado decirme que lo perdone. O sea, si la persona, exacto, uno se termina enojando otra vez. Si la persona sigue pidiendo perdón después de que fue perdonado, es porque no cree que fue perdonado. Y si no cree que fue perdonado, entonces ¿a quién le está pidiendo perdón y para qué? Uno debe creer que fue perdonado. Si no, ¿para qué pide perdón? Y si cree que fue perdonado, ¿para qué vuelve a pedir perdón por lo mismo? ¿Sí me explico?
Entonces, el poder de Teshuvah, de completamente convertir el pasado de uno en bien, es el poder de la Vav de invertir el pasado en futuro. Como una vez que venimos a Yahushua, el futuro es positivo, entonces ese es el poder de la Vav, de invertir el pasado en futuro, porque, repito, una vez que venimos a Yahweh, el pasado se convierte en bueno, y ahora ese bien viene para el futuro. Esta transformación en sí misma requiere, paradójicamente, el atraer hacia abajo la luz del futuro hacia el pasado. Yahweh es eterno, y la eternidad en lo que respecta a la humanidad está en el futuro. Entonces, esta transformación requiere en sí misma, paradójicamente, el atraer hacia abajo de los cielos del Padre la luz del futuro hacia el pasado. Entonces, cuando nosotros recibimos bendiciones en este mundo, estamos atrayendo cosas del futuro para poder manifestarlas en esta realidad. Traer el futuro hacia el pasado en el servicio celestial del hombre es el secreto de aprender las enseñanzas internas de la Torá. Este aspecto de la Torá, el cual se relaciona con la revelación del Mashiach que viene. Entonces, como Mashiach viene, y refiriéndose al último, ¿verdad? Porque ya el primero vino, para los judíos no ha venido, pero bueno. Como el último viene, el hecho de entender las revelaciones acerca de su venida es el poder de traer el futuro hacia el pasado para poder entenderlo y saber cómo va a pasar lo profético. Y las enseñanzas internas de la Torah son las que nos llevan a reconocer la venida de Mashiach. Rashi explica el verso en Cantar de Cantares, que dice que él me bese con los besos de su boca, porque tu amor es más dulce que el vino. Que él me bese con los besos de su boca, porque tu amor es más dulce que el vino. El vino es gozo, la Torá, y Yahweh cambió a través de Mashiach agua en vino. Entonces dice que él me bese con los besos de su boca, porque tu amor es más dulce que el vino, haciendo alusión a las enseñanzas dulces que serán reveladas por Mashiach. Por eso Yahushua cambió agua en vino y el último en sangre. Pero para los pocos sí les da vino, gozo. Dice, cuando una persona estudia intensamente los secretos de la Torá, él atrae del futuro hacia el pasado, de tal forma que se fortalece a sí mismo para volver en completa teshuvá de amor y asimismo convertir su pasado en futuro. ¿Se acuerdan que hay mucha gente que se queda en el pasado diciendo es que mi mejor día fue tal día? Uy, es que mis mejores años. Pero Yahweh es el único que puede hacer que sus mejores años estén en el futuro. La forma de la Vav es una línea vertical, es un pilar, primero y último. El pilar del templo Yahin es el primero, el pilar del templo Boaz es el último. Un hombre de pie, erguido, en los mundos con respecto a la forma o las realidades de la forma, representa a los 12 pilares de la creación, como las 12 tribus, como los 12 discípulos. Las 12 líneas de un cubo. Y parece ser la Nueva Jerusalén va a ser como un cubo. Las 12 tribus, como ya dije, los 12 apóstoles. Los 7 pilares de la creación. Recuerden, fue hecho en 7 días la creación, porque el séptimo día creó el descanso. Las 6 direcciones y el tiempo. O sea, adelante, atrás, arriba, abajo, derecha, izquierda, son 6, más el tiempo. Son las 6 direcciones y el tiempo. Y bueno, cuando digo más, como les he dicho, es que el tiempo y el espacio es lo mismo. Por eso las 6 direcciones están conectadas con el tiempo. Cuando uno viaja, necesita tiempo, ¿verdad? Por eso está directamente conectado el desplazarse con el tiempo pasando. Por eso se mantiene 6, a pesar de que está hablando de las 6 direcciones, incluyendo el tiempo. Los 7 pastores que menciona Yahweh en los profetas, que enviaría al final. Un pilar de la creación futura, Mashiach.
Recuerden, el primero y el último se van a hacer uno. Como el árbol de vida tiene dos pilares, uno de cada lado, que se hacen uno en el puro centro. Entonces, ese tercer pilar, que sería el mundo por venir, cuando el primero y el último se hacen uno. Y las varas que se conectaban en el Mishkan, en el tabernáculo. O sea, cada barra que se usaba para transportar, por ejemplo, el arca, una vav. En lo que respecta al alma de la forma, la completa estatura del hombre, de pie sobre la tierra, con su cabeza llegando hacia los cielos. ¿Se acuerdan que ahora dije que se puede ver como la cabeza así? En realidad sería como estando de pie con la cabeza así. Por eso la línea. El pueblo yahudí de pie junto. Presenta la vav, la unión, la vav que une a todo el pueblo como un hombre. El camino dorado o el camino de oro en el servicio de Elohim, que sería Mashiach, Yahushua. El torso en relación a las manos, los pies y el pacto. Entonces el torso es une, exacto, todas las extremidades y es como una línea vertical. En lo que es lo celestial de la forma, representa el pilar de la verdad. La consistencia del pilar del medio, que repito, el pilar del medio es la unión de ambos, primero y último. O sea, la manifestación última de Yahweh. Lo celestial atravesando a través del punto medio de cada creación. O sea, el hecho de que Yahweh crea absolutamente todo lo que existe y hay algo que está en su interior manteniendo lo creado. El nombre Vav quiere decir un gancho. Y los mundos con respecto al nombre son los ganchos que conectan los pilares del Mishkan, que representan esconder y revelación, ambas cosas, como conectando lo que se esconde con lo que se revela. El centro de la simetría en el equilibrio entre simetría y asimetría. O sea, ese centro donde se mantiene todo en orden. El alma con respecto al nombre es el poder que conecta como uno las almas de Israel. El centro que conecta los buenos puntos presentes en cada Yahudí. O sea, lo que tenemos bueno, cada uno de los Yahudim está conectado porque eso es lo que Yahweh nos dio. Y Yahweh es uno. Y eso es lo que nos conecta. Lo celestial con respecto al nombre, la conexión que hay entre las leyes separadas, escritas con letras de la esencia celestial en la Torá. La fuerza de conectar las chispas celestiales inherentes a través de la realidad. Repito, el hecho de que todo está separado pero al mismo tiempo unido, porque todo vino de lo mismo y fue creado por uno. Entonces la fuerza de conectar entre las chispas celestiales inherentes a través de la realidad. Y aquí. El número, el 6, valor numérico, el 6. Con respecto al mundo que tiene que ver, o las realidades que tienen que ver con el número, o el valor numérico, los 6 días de la creación y sus 6 correspondientes fuerzas celestiales activas en la creación. O sea, la fuerza que Yahweh utilizó para hacer cada una de esas creaciones en esos 6 primeros días. Las 6 letras de la palabra Bereshit. En el principio. Bereshit es una palabra, la primera palabra de la Torah, y tiene 6 letras, representada por la Vav misma. Fue el hombre, la palabra, a través de lo que Yahweh hizo todo lo que existe desde el principio. Entonces la Vav es Bereshit. Y por eso en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim. En Bereshit era Vav, y la Vav estaba con Yahweh. 6 alefs en el primer verso de la Torah. El primero 6 veces presente en el primer verso de la Torah. Los 6 milenios de la duración del mundo. Las 6 direcciones del mundo físico. Las almas con respecto al número. Las 6 alas de los ángeles de fuego, que representan los estados de amor y temor en el alma. Y la palabra o el verso que dice: dale la verdad a Jacob. Denle verdad a Jacob, representado por la Vav. Es poderosísimo porque Yahushua es la verdad que le es dada al último, que es representado por Jacob. Denle la verdad a Jacob quiere decir denle al hijo del hombre, al primero que fue sacrificado por él. En lo celestial del número, 6 cubos, que son las dimensiones de las tablas recibidas por Moshe en el monte Sinai. Ahí cerramos con la Vav. ¿Estamos?